de ayer, ¿cuántos venezolanos más se van a salir? ¿Se van a ir? Sí. Se calcula que hay casi 8 millones que ya salieron. Que es una diáspora económica, una diáspora de pobreza, una diáspora de violencia, que es lo que ocurre en ese país. Y pareciera ser que esta diáspora, así como están las cosas, no se va a detener. ¿Cuál es el diagnóstico que tú ves ahí, José María del Pino? Bueno, contémosle a la gente que anoche yo estuve en el comando de respaldo, en el que tenía que operar en caso de que en Venezuela cortaran las comunicaciones en Washington, D.C. Hay estudios venezolanos de intención de opinión, de intención de emigrar, que hablan de al menos 3 millones más de venezolanos potenciales que podrían emigrar de Venezuela si es que las situaciones políticas no cambian. 3 millones. O sea, estamos hablando de un número enorme. Oye, solo un dato. ¿Saben ustedes de los 7 millones y medio de venezolanos que hay en el extranjero, cuántos fueron autorizados para votar en la elección de ayer? ¿A cuántos se les permitió registrarse? A 69.000, que claro, corresponde al 0,9% de los venezolanos en el exilio. Entonces, cuando nosotros vemos que votó, esto sí es verdad, votó el 60% de los venezolanos, no es que la gente en Venezuela no haya ido a votar, es que el otro 40% está fuera del país. Son 7 millones y medio de personas que no pudieron ir a votar simplemente porque no tenían un local de votación cerca. Pero en Venezuela fue a votar todo el mundo. No, y además, en Venezuela hubo filas. Mira, José María. Hubo gente que acampó. Mira, y qué interesante además lo que nos muestras tú, porque resulta que son muchos los requisitos que se piden para poder votar en el extranjero. Y parte del obstáculo que tienen las personas para obtener la residencia, que es uno de los requisitos, es que desde Venezuela no mandan los papeles. Entonces para ellos es muy difícil también estar con su situación en regla, porque Venezuela no ha hecho la pega. Y ahí uno entiende, claro, pues a propósito, pues para evitar que voten. ¿O no? Ahora, el problema más grave que tenemos hoy, Pri, es cómo sales de esto. Porque voy a decir algo y esta es mi opinión. Aquí no represento al matinal ni nada. Nosotros anoche fuimos testigos en vivo y en directo, casi de una manera burda, de un autogolpe. Las autocracias modernas no son como esos golpes de Estado de los 70 que todos estudiamos y que todos conocemos de nuestra historia latinoamericana. Las autocracias modernas se toman las organizaciones y las instituciones para perpetuarse en el poder. Claro. Anoche vimos un poder electoral que, ojo, vamos a dar más cahuiles. No, pero mira, José María, hagamos una cosa. Partamos porque cuéntanos cómo fue que hicieron el chanchullo, para que lo digamos en el chileno simple. ¿Cómo hicieron el chanchullo? Que es una tragedia venezolana. Esta es la tragedia de Latinoamérica de Venezuela. Íbamos como avión con el 40% de las actas aproximadamente en manos de los... Voy a traducirlo a términos chilenos. Ya. En Venezuela uno va a votar y hay apoderados de mesa, ¿ok? Y el CNE autorizó la inscripción de los apoderados de mesa de Edmundo y María Corina. Así que hasta ahí todo bien. 2 apoderados por mesa. Uno vota en una maquinita que te entrega un voto en papel y que al mismo tiempo esa misma maquinita lleva un conteo de transmisión. Entonces cuando se cierran las mesas, esta máquina te entrega un resumen de los votos y además tienen los papelitos para hacer un conteo manual. Ya. ¿Ok? Tiene los dos se cuadra esto y el presidente de la mesa agarra esta boleta y la lee a viva voz. Hasta el 40% de las actas íbamos bien. A los apoderados de la oposición se les estaba entregando la copia de su acta, este papelito. Incluso hay videos de presidentes de mesa cantando a viva voz los resultados. Y los resultados que hasta ese momento se manejaban era que por cada 2 votos de Edmundo González había un voto de Nicolás Maduro. Es decir, cerca de un 66-30, 66-33 es la información que había. Con el 40%. En el 40% de las mesas del país. Con un 40%, y convengamos para que nosotros cuando leemos los resultados en nuestro país, cuando recibimos los resultados, 40% con una diferencia de 2/3 es prácticamente irremontable. Claro. O sea, mira, en cualquier sistema electoral, yo le estoy hablando de actas que venían de estados como Portuguesa, Táchira, en el fondo en Caracas, en todos lados claro, estaban llegando. O sea, esta además es una muestra representativa del país, no es simplemente de una región. ¿Qué pasa entonces en el 40%? Yo veía en este comando, bueno, estaba Leopoldo López, estaba Juan Guaidó, estaban todos cara alegre, pero inmediatamente la pregunta que todos se hacían es:
¿Va a reconocer Nicolás Maduro esto? ¿El CNE va a dar estos resultados? Y justo en ese momento se suspende la transmisión de todo el resto de las 60 mesas que existían. Y a los apoderados de la oposición se les empieza a negar el acceso a ese papelito, a esa acta que ellos se tienen que llevar de respaldo para poder tener su conteo paralelo. No tan solo eso, en San Antonio de Táchira, por ejemplo, los militares empiezan a llevar las cajas con los papeles físicos y la gente empieza a pelear con los militares y terminan a los balazos. Hay al menos 6 personas heridas en San Antonio de Táchira defendiendo sus votos, defendiendo sus cajas. Pasa una hora de silencio, la oposición denuncia que a sus testigos no se les está entregando las actas y que a sus apoderados generales no se les dejó entrar a la oficina del CNE para ver el cómputo final, para ver la transmisión de datos final. Es decir, el CNE da los datos sin que hubiesen apoderados generales de la oposición. No sé si nuestra audiencia sabe, pero en Chile los partidos tienen no solo apoderados en las mesas, tienen apoderados generales que están con el CERVEL siguiendo el proceso macro, la transmisión de datos macro para que todo funcione. Esa gente no pudo entrar al CNE, no pudo entrar definitivamente, no es que lo hayan dejado entrar después, no entraron, ¿ok? Y pasa una hora y media y vemos este movimiento dentro de la sala del CNE donde entran los 5 ministros, a mí me daría vergüenza, y 2 ministros del CNE que son de oposición. A mí me hubiese dado vergüenza estar sentado en esa mesa. No sé qué habrá pasado por sus cabezas, no sé con qué lo habrán o bajo qué tipo de amenaza estarán. ¿Con qué se lo compraron o con qué lo intimidaron? Y sin que se hayan transmitido los votos, porque al mismo los testigos decían, acá está suspendida la transmisión, esta mesa no se ha ido para Caracas, estos datos no se han entregado y no me quieren entregar las actas. Sale el CNE e inventa, esto es lo que dice la oposición, un 40% más de mesas e informa un resultado con el 80% de mesas que le da un 51% de votos a Nicolás Maduro. Y el problema es que las mesas no se habían transmitido. Los testigos estaban llamando al comando diciendo, acá mi mesa todavía no se informa. Mi mesa sigue sin ser transmitida. Y el CNE, que ni en los peores tiempos, cuando Capriles estuvo a punto de ganar la elección, había bajado su página web. Nosotros al menos teníamos acceso a mirar por estado, por comuna, por mesa los resultados, como el CERVEL en Chile, señor que está viendo en Chile. Tal cual como el CERVEL, un sitio web donde uno se mete esa noche a ver los resultados. Bueno, el CNE no publica los resultados. No hay un sitio web operativo e informa que los resultados al 100% se le van a entregar en un CD a los partidos políticos. En un CD, en el año 2024 a los partidos políticos. Oye, entonces, ¿sabes lo que pasa, José María? Permítanme decirle, y con esto termino, Repe, y lo digo totalmente a título personal. Anoche la información, yo lo pude ver como periodista, Repe. Yo tuve acceso a las actas, vi los escáneres, a mí no me la cuentan. Yo vi escáneres de San Cristóbal, vi escáneres de Caracas, de Portuguesa, de Aragua, con los resultados claros: 570 votos Edmundo, 170 votos Maduro, 1000 votos Edmundo, 280 votos Maduro. A mí no me la cuentan. Es tan burdo esto que quiero decir con todas las de la ley. La información que yo tengo como periodista, que confío plenamente en ellos, me hace poder decirle a la gente que nos está viendo que en Venezuela anoche fuimos testigos de un autogolpe y que la dictadura ahora va a tener que defender esta mentira por 6 meses porque ellos adelantaron las elecciones, el cambio de mando en enero, y yo quiero ver al dictador Nicolás Maduro sosteniendo esta mentira 6 meses con la comunidad internacional acechándolo para que muestren las actas. José María, pero muy triste, me da mucha impotencia. María, mira, fíjate que yo, así como que a ratos me sale la risa, pero es una risa de una tragedia que se está viviendo, que es irreversible. ¿Por qué es burdo? ¿Por qué es burdo? O sea, en un minuto se entregaron votos totales de 132%. Es que ni siquiera supieron sumar, pues bien tontorrona la forma. Fue tan burdo que de verdad es una tragedia esto. Y yo te voy a decir algo, José María, no te preocupes, la mentira la van a sostener. Ya mandó sus felicitaciones Cuba, mandó sus felicitaciones Irán, mandó sus felicitaciones China y mandó sus felicitaciones Rusia. Y eso es todo lo que necesita Venezuela. Y con Nicaragua, su otro compadre, eso es todo lo que necesita Venezuela para sostener esta mentira, y la va a sostener, porque seamos claros,
Maduro, Diosdado Cabello y compañía, y todos sus secuaces, no pueden salir del poder porque si no se van presos. Exactamente. Por eso se aferran al poder. ¿O no, Claudio? Ahora, absolutamente de acuerdo contigo. José María, adelante. José María, adelante. Perdón, Claudio. No, adelante, José María. Te interrumpí. Uno nunca se quiere poner en la situación de violencia. Quiero hacer un disclaimer con la gente. Mi suegra es venezolana y anoche a mí me quedó muy marcado escucharla por el teléfono con un llanto muy angustiado. Ella no ve a su familia hace 30 años, ¿ok? Ella se vino a Chile antes de que empezara el chavismo, pero no ve a su familia hace 30 años porque después nunca le revalidaron su pasaporte y ella no puede entrar a su país. No ve a su hermana hace 30 años. Y me quedó muy marcado. Perdón que emocione, pero ¿cómo lloraba? Entonces llega un momento en que uno dice, vamos a seguir aferrándonos a que estos tiranos entreguen el poder cuando se les antoje, o alguien va a hacer algo por esta gente. ¿Alguien va a hacer algo por mi suegra, por su hermana, por las familias que están desparramadas por el mundo? ¿Vamos realmente a permitir que esto, como comunidad internacional, yo no soy venezolano, vamos a permitir que como comunidad internacional nos vean la cara de esta manera? Yo estoy orgulloso de lo que hizo el gobierno de Chile anoche, le marcó la pauta a todo el mundo. Estuvo muy bien el pero no es suficiente. Pero no es suficiente, discúlpenme que se los diga. Y yo no creo en los conflictos armados y no creo que haya que invadir, pero no es suficiente. Entonces le pregunto y emplazo a la comunidad internacional, ¿qué es suficiente para terminar con esto? Para terminar con el dolor de mi suegra, para terminar con los llantos ahogados de su hermana, que anoche estaba encerrada pensando que iba a haber un autogolpe porque Diosdado Cabello mandó a cuartelarse a los militares en Venezuela. Por favor, Chile lo vivió, ¿qué vamos a hacer? Y disculpen que me desahogue con ustedes, pero ya no hay quien hable por la comunidad venezolana. Si el mundo no reacciona, si el mundo no toma acciones severas, vamos a perpetuar a una dictadura más por décadas. Ya tenemos a Cuba, estamos teniendo Nicaragua y vamos a tener ahora en nuestro continente perpetuado el chavismo y el maurismo por 30, 40, 50, 60 años más, separando familias y no permitiéndoles que se vean. José María. Discúlpeme, pero tengo mucha rabia. Tengo mucha rabia porque fui testigo de este fraude. En vivo y en directo vi cómo iban llegando las actas. Y fue muy burdo y da mucha pena. Había mucha esperanza en los venezolanos que están exiliados. Había mucha esperanza en los venezolanos que siguen sufriendo. Recordemos que la gente que puede salir de un país es la gente que puede hacerlo. Hay otra que se tiene que quedar nomás porque no tiene opción, digamos. O sea, no tiene cómo. No tiene cómo salir. Entonces, esto es una tragedia. Es una tragedia que la verdad uno le ve poca salida. O sea, yo no sé por dónde va a ir la salida, porque como digo, Claudio, los caminos legales no llegan a ¿cómo se llama?, a tocar la soberanía de los pueblos. No, absolutamente. De hecho, lo que vimos anoche, lo que presenciamos todos, porque estábamos todo el mundo pendiente de la elección en Venezuela, fue un atentado de los más grandes que ha habido en la democracia. Uno siempre habla de la democracia, siempre habla de cómo se debe proteger la democracia, y lo que logramos ver los chilenos en general, para que lo pongamos la pelota al piso, es ver cómo un gobierno puede destruir una democracia, cómo puede destruir un pueblo. Ya a mí se me caían las lágrimas viendo cómo los botes atravesaban de Colombia, porque les cerraron la frontera. Los tipos no importa, subieron unos botes y atravesaron en bote, parecía el desembarco el día D. Cómo atravesaron de Colombia los venezolanos para ir a votar. Sí. El esfuerzo que hicieron por creer, la fe que tenían. Y en la noche, cuando tú veías sus caras, sus llantos, sus abrazos y su desesperación, porque muchos estaban esperando este resultado para volver a su país, para repatriarse, porque aman su país. Y después de esto, definitivamente a nosotros nos queda una gran lección que aprender de lo importante que es cuidar nuestra democracia para que no veamos este tipo de cosas, por lo menos no se replique a lo largo de Latinoamérica. Porque lo que vio el pueblo venezolano es digno de una tragedia, pero de aquellas. Esto, lo que nosotros vimos fue una burla, una tragedia para la democracia, y lo que uno se pregunta también, Libardo, aprovecho de saludarte, ¿esto es un autogolpe? Porque además hay que considerar que hay pruebas, en esta oportunidad hay pruebas de que se robaron la elección. Buenos días, Pri. Buenos días, don Libardo. Buenos días, Claudio. Qué gusto tenerlo acá. Buenos días, José María. Buen día, la oposición fue a un proceso electoral sabiendo que la cancha estaba inclinada. Aún así, quiso jugar con las reglas
que le dijeron que habían ahí. Una regla que de partida hablaba de una proscripción de una parte importante de venezolanos, 8 millones, fuera. Parte de la regla. La segunda regla es lo que le fue ocurriendo con las inhabilidades a los candidatos. María Corina, claro, la primera de ellas. Porque fuera. ella ganó una primaria y finalmente quedó inhabilitada durante 15 años de ejercer cargos públicos. Persecución a opositores, persecución a los medios de comunicación, pero aún así, la esperanza de la oposición venezolana era que no había otro camino sino es que jugar en esas reglas. La diferencia iba a ser tan grande que era imposible desconocerla. Eso era lo que buscaba la oposición venezolana. Entonces, como bien dice José María, hasta el 40% de las actas, la cosa fluía. Y hay un respaldo de eso. Y parte del respaldo es que si ese 40% refleja un tipo de votación distinto al que se ha dado a conocer, estamos entonces en que la prueba del fraude lo tendrá que contribuir los movimientos de oposición de Venezuela. Y ahí coloco el acento. Para el 60% restante, si las 30.000 mesas instaladas en Venezuela tuvieron testigos electorales, esos testigos electorales, la parte importante de ellos, se pudieron quedar con una copia de lo que fue el escrutinio de cada una de esas urnas. Claro. Y entonces, al día de hoy, cuando ha transcurrido ya casi 12 horas después de que el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidente, don Elvis Amoroso, que parecía el más rabioso y furibundo de los chavistas, dando a conocer lo que era importante y esperaba. Ganamos. Le faltó decir eso. Entonces, qué horror. Lo que tenemos acá es la rapidez, y hay una tardanza inexplicable para mí desde el punto de vista de la oposición venezolana, de mostrarle y darles argumentos al mundo del fraude. Son ellos, porque yo no aventuro que los observadores internacionales, que están callados todos aquí, no he escuchado a Celso Amorín. Fíjense que Amorín, yo tenía una muy buena opinión de Amorín, el hombre ideólogo en la política internacional de Lula, tipo respetable, que está ahí, callado. ¿Qué dice el expresidente de Colombia, Ernesto Samper? Tengo una reyerta personal de años con Samper, elegido presidente con dinero de la mafia colombiana, desde ahí nuestra separación. Y otros observadores internacionales que están silentes, callados, porque ellos fueron en la condición de decirle al mundo que en su calidad de observadores le dirían al mundo lo que ellos vieron. Y este silencio de Amorín, de Samper y de los observadores internacionales, yo creo que están, silencio. ¿Sabes qué, Libardo? Yo creo que están esperando salir de Venezuela para contar la verdad. No creo que sea conveniente gritar mucho desde adentro. Una amenaza. ¿O no, José María? Yo quiero contarle a la gente que en realidad en Venezuela en este momento no hay ninguna gran labor de observación que responda a los estándares de una observación electoral. Súper restringida. En Venezuela se impidió la misión de observación de la Unión Europea. Claro. La Unión Europea le había levantado las sanciones personales que hay sobre Elvis Amoroso por su complicidad en un entramado de narcotráfico y de corrupción, que es el presidente del CNE. Le levantó en mayo sus sanciones esperando que eso les permitiera ir con sus veedores para que Amoroso los dejara observar. Bueno, a pesar de levantarle las sanciones, Amoroso no los dejó entrar. Colombia y Brasil iban a mandar misiones de acompañamiento. Por eso hay que hacer una distinción. Una cosa es la observación electoral propiamente tal, pura y dura, y otra cosa son los acompañamientos técnicos. ¿Qué pasó? A Lula se le ocurrió decirle a Maduro: señor Maduro, usted no prometa baños de sangre ni guerra, no sea muy responsable, si uno no tiene los votos se va para la casa. Y Maduro le responde y hace pedazo al poder electoral de Colombia y de Brasil, y ambos países deciden no enviar sus misiones de acompañamiento. La CELAC manda una, comillas, misión técnica acotada de acompañamiento que todavía está en silencio. El Centro Carter de Estados Unidos nos ha dicho en comunicaciones que lo de ellos es una misión técnica electoral, no una misión de observación, porque el gobierno de Venezuela no les permitió tener el despliegue para una misión de observación propiamente tal. Por tanto, la información que vamos a tener del Centro Carter es información acotada. Sí. Y finalmente tenemos la de la Unión Africana, que viven pendientes del petróleo venezolano.
y que por tanto no tienen ningún incentivo para poder dar una suerte de informe imparcial. Y hay una pequeña plataforma de observación de la ONU que nos ha informado, estoy recibiendo la información, que solo va a emitir un informe técnico, pero directamente al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y no va a ser punto de prensa ni lo va a revelar. Claro. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les digo todo esto? Porque los veedores que viajaron fueron invitados por el CNE y pertenecen a partidos afines. Claro. Entonces, más que emplazar a Samper, yo respeto mucho a los miembros que tú estás hablando, Libardo, a mí me gustaría aquí emplazar a los chilenos que fueron invitados. A Marco Enrique Ominami, a Karina Oliva, a esos chilenos que en Chile hacen gárgaras con la democracia, me gustaría preguntarle qué pudieron observar ellos ayer en Venezuela. Muy interesante. Para que realmente... Una buena pregunta. Muy buena porque pregunta. Le estamos pidiendo aquí a los expresidentes, a la ONU, a la OEA. No, señores, a Contability con los políticos chilenos. Vengan acá, dennos la entrevista, llamen ahora al programa y cuéntenos qué observaron ustedes en Venezuela para ver cómo defienden este fraude. Tú sabes que esta cuestión es una práctica además muy habitual. Si yo estuve en Bolivia el año 2019 cuando también se paró el conteo de votos cuando iba perdiendo Evo, pero a Evo no le resultó, digamos. Le tuvo que arrancar finalmente el país, pero también, o sea, esto de verdad, yo veía el optimismo de los venezolanos en la previa, me iba a señales internacionales, escuchar entrevistas de actores políticos venezolanos, estaban con una sonrisa oreja a oreja en la cadena internacional diciendo ahora sí vamos a recuperar nuestra libertad. Entonces, yo en algún minuto dije, pero ¿cómo va a soltar Maduro esto tan fácil? Fácil, entre comillas. ¿Cómo lo va a soltar? Ha dado señales permanentemente de que quiere amañar estas elecciones. O sea, no dejó competir a María Corina Machado. Que esto no pueden ir a ver nada, que no pueden votar los 8 millones que están afuera. O sea, esta era una señal inequívoca que algo iba a pasar. Lo que pasa es que en algún minuto uno podía tener la duda, Libardo, de que parecía una victoria tan aplastante. No, sería muy ridículo que la negara, pero ahí está. Entonces, esto que se ha hablado, porque recordemos que Maduro tiene causa en la Corte Penal Internacional. El tema es que si este señor no se aferra al poder, se da preso, ¿no? Bueno, le están haciendo adelantamiento en varias causas que todavía no han terminado, no han finalizado, están en la parte investigativa. ¿Cómo está el mundo hoy? Salvo los países que tú mencionabas, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, los demás países han colocado la duda y dicen verificación, que es la palabra clave el día de hoy. ¿En qué consiste esa solicitud? Y es pedir una verificación acta por acta de las 30.000 mesas, que es un paso que hay que cumplir. Hay que verificar eso. Yo no sé si lo van a permitir, pero es lo que se está pidiendo, verificación con transparencia para poder identificar cómo fue que votaron los venezolanos. Pero uno sospecha que se pueden negar a hacer eso. Bueno, lo que está pidiendo hoy la comunidad internacional es seguir ese paso. Es así. Es así. Entonces, verificación. Pero esto no pinta bien. Y no pinta bien por lo siguiente. Venezuela, y de la misma manera que hemos anticipado varias cosas acá, Venezuela va a entrar en un proceso profundo de división, polarización y de incertidumbre de cómo se sale de esto. ¿Por qué? Mira. Porque lo que se tenía, que era la salida democrática, ayer no funcionó. Lo que se pensaba que era la salida por las urnas, con la concurrencia y con una cancha totalmente dispareja, no funcionó. Con eso entonces es cómo, de qué manera se actúa. Lo que tengo claro, totalmente claro, es que Nicolás Maduro en su cabeza y las líneas vertientes chavistas dicen nosotros tenemos el poder hasta el 2031. Ese es el punto central. Para ellos, ellos ya están en su cabeza diciendo nosotros ya tenemos la legitimidad, lo van a decir, lo van a señalar. El Consejo Nacional Electoral dijo que ya hemos ganado la elección y ese es el argumento que ellos van a utilizar para quedarse hasta el 2031 en la cabeza de lo que tienen pensado por lo pronto. Mira, porque si nosotros llevamos esto al lado humano, aquí se quiebra la esperanza, si es que eso es así, si finalmente se hace el poder 6 años más, se rompe la esperanza de 8 millones de personas que están fuera de Venezuela.
Pero ¿qué pasa con los que quedan en Venezuela? ¿Se van a bancar 6 años más? ¿O los que estaban ahí en la duda de que se van a ir? ¿Sabes que con esto no me debo más y me voy? Entonces, podría seguir la diáspora. Te lo voy a dejar planteado, porque vamos a tomar contacto con José Arnaldo Mujica. Él está en las calles de Caracas y es muy importante, además, José Arnaldo, además de saludarte, es la sensación que hay en el ambiente, porque te voy a ser bien sincera. Si esto hubiese ocurrido en Chile, estaría el escándalo en las calles. ¿Cómo lo ves allá? Priscila, José Luis, buenos días a ustedes, a toda nuestra audiencia, de los que están también en esta conversación. Un gusto para mí sumarme. Sin embargo, no puedo decir lo mismo con respecto al resumen, porque realmente he hecho un recorrido por el centro de uno de los centros comerciales más importantes de Caracas, es el Boulevard de Sabana Grande. Ahí lo tienen, y las calles totalmente desoladas. Las personas caminan solamente, o a mi modo de ver, por la obligación y la rutina que les impera vivir en Venezuela. Estuve conversando con algunas personas que estaban haciendo estos recorridos que ustedes ven allí. Algunos desorientados me decían, bueno, es que no sabíamos si íbamos a trabajar o no, porque no sabíamos qué iba a pasar el día de hoy. Otros más bien me decían, bueno, sí, teníamos la intención de venir a trabajar, pero no existía de una u otra forma el transporte público activo. Muchísima incertidumbre. Me llamó mucho la atención un testimonio que pude recopilar para compartir con ustedes, y era de 3 jóvenes que me decían, oye, yo vengo de Petare, una de las zonas más, populares de la capital venezolana, es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, y me decía, estaba totalmente solo, las personas no están en la calle y estamos a la espera. Esto es un poco contrastante a lo que se veía desde el canal del Estado ayer, cuando anunciaban que había una gran celebración por ese resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora, debo yo decir que las personas están todavía expectantes de pronunciamientos. Conversaba yo también con mi familia que se encuentra en el interior del país, y la situación es similar, a la espera. Algunos piensan que puede pronunciarse la líder opositora María Corina Machado. Otros, por su parte, dicen, ¿dónde están los venezolanos que estaban ayer en los centros de votación? Y a lo mejor la respuesta puede ser es que pasaron más de 24 horas para poder participar en este ejercicio, porque fíjense que las personas comenzaban a llegar desde la noche antes del día sábado. Sí, los escucho. Sí, José Arnaldo, lo que pasa es que es muy interesante lo que está ocurriendo en el ambiente, y uno ahí puede sacar, puede tratar de interpretar. Uno dice, bueno, hay incertidumbre, pero ¿qué tipo de incertidumbre? ¿Hay una tensa calma? ¿Quieren esperar cómo se desarrollan los acontecimientos? ¿O hay derechamente una resignación? Yo podría presumir una nueva resignación, y esto es lo que aseguran algunas personas que están acostumbrados luego de 25 años de más de 30 elecciones que se han dado. Porque si bien es cierto, lo que ha ocurrido en Venezuela es una serie de procesos electorales continuos y repetidos, donde algunos, o casi la mayoría, han tenido resultados similares a esto. Entonces las personas sí tenían una esperanza importante para ir a las urnas de votación ayer, pero hoy, cuando se encuentran con esta noticia, o ayer en la noche cuando se encuentran con esta noticia, pues las personas nuevamente deciden enfrentar los retos que hay para vivir en Venezuela. Temas de falla de luz, temas de fallas en general de servicio, y vienen con el golpe de la realidad nuevamente. Ayer María Corina Machado decía, esto no se ha acabado, esto no es el final, pero ciertamente cada uno de los venezolanos tiene que enfrentar los retos que tienen en su día a día. Y eso es lo que vemos en las calles de Caracas, por lo menos el día de hoy. Y tengo entendido que el oeste también es un reflejo de esto que ustedes están observando. Este es un bulevar famosísimo y de muchos años, muy emblemático acá en la capital, y las personas realmente estaban en ánimos de desesperanza por una parte, y también pensando qué va a pasar si ya hemos visto tanto. Ahora, José Arnaldo, me imagino que probablemente a ustedes, más como periodistas, les llega, no sé, en un día con tanta incertidumbre, porque todavía hay mucho que hacer, alguna pauta de, no sé, declaraciones relevantes por parte del gobierno, de la oposición. ¿Tienes algo ya en carpeta, o eso todavía sigue en la nebulosa? Es una hoja en blanco todavía por ambos sectores del gobierno. Por un lado, el gobierno pues hasta ahora no ha dado mayores detalles de esto, y tampoco el comando de campaña de Edmundo González. Ayer nos despedíamos a eso de las 2:30 de la madrugada, o mejor dicho, hoy a las 2:30 de la madrugada, y decían, bueno, sí, vamos a tener más ruedas de prensa, vamos a conversar, vamos a hablar, pero hasta ahora esa convocatoria no se ha dado. Es que estamos como a la expectativa de algo que puede eventualmente pasar, pero ni siquiera sabemos qué es ese algo. Me refiero a ruedas de prensa, comunicados. Es una
es una nebulosa, como creo que tú lo has dicho. Realmente es importante. Es bien particular. Sí, es importante saber. Y yo escuchaba... Sí, no, es que es importante saber cuál es la postura, cuál es la posición que hoy día va a adoptar el gobierno. Te lo pregunto porque a lo mejor tienen pautas en mente y va a seguir como que aquí no ha pasado nada y dar vuelta a la página. Por eso es importante saber quiénes se podrían referir hoy día públicamente a lo que pasó ayer. Bueno, seguramente puede en horas de la tarde un pronunciamiento nuevo del Consejo Nacional Electoral. Posiblemente eso pueda ocurrir. Hay que recordar además también que todavía hay misión de observador internacional, de esa que ustedes estaban asegurando, que por cierto, debo decir, es numerosísima. Es una invitación de las personas que vienen de otros continentes, pero que tienen ya lo que ustedes estaban conversando, otros intereses en Venezuela, y están aquí todavía. Entonces, posiblemente pues se vaya a dar, pero más allá de eso, pues tocaría esperar el transcurso de la mañana. Yo escuchaba las declaraciones de otro de los compañeros y decía justamente, de José María, decía, oye, mi familia, sí, es que es algo común. Las personas nos llamaban ayer de los que estaban en Colombia, los que están en otras partes, República Dominicana, porque había un ánimo de cambio y esto pues evidentemente lo cambia un poco todo. Sin embargo, hay algunos que dicen lo que ocurrió ayer habla por sí solo y las reacciones van a comenzar a ocurrir próximamente. Pero hasta ahora lo que vivimos es este ambiente de intranquilidad en el punto que no sabemos qué va a ocurrir. Sí, bueno, es que es importante saber porque esto es una tragedia de la democracia y una tragedia de familias que están divididas hace tantos años y era la esperanza que tenían de alguna forma volver a reencontrarse y lamentablemente nos quedamos con esa incertidumbre. Te agradecemos, José Arnaldo, y en cualquier minuto, por supuesto, vamos a retomar el contacto contigo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, José, por la información. Tocayo. Gracias, Priscila. Estamos en contacto, seguros. Ya cuidarse. Mira que no es fácil ejercer el periodismo en Venezuela. Les digo el tiro. Vamos con imágenes de lo que pasó. Mira, José Arnaldo nos estaba hablando del barrio de Petare, que es uno de los barrios más grandes de Latinoamérica. Bueno, mire, escuchen. Cacerolazos. Eso esta mañana. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos leer de esto, José María? Bueno, yo primero diría que creo que la sociedad venezolana está en shock y también está agotada. Es una sociedad muy cansada. Ayer los veíamos muy esperanzados, muy en el comando en Washington, los líderes, muchos llamando a su familia en Venezuela. Después salíamos a las calles a entrevistar a la diáspora que está acá y nos decían, lo primero que hago si gana el mundo, viajo a ver a mi familia. Viajo a reencontrarme con mi familia que está dispersa por todo el mundo. Vamos a ver a mi mamá, a mi abuelo, a la gente que se tuvo que quedar en Caracas porque ya la energía no le daba para migrar. Y esto, yo creo, es el comienzo de un proceso que va a ser complejo. Los próximos 6 meses que vienen en Venezuela, Repe, van a ser tremendamente difíciles. Miren, tiene que hablar María Corina porque a mí me dicen que el comando opositor va a entregar la cifra con sus 40.000 actas, que son aproximadamente 8 millones de votos los que la oposición ya tiene computado internamente y podrían dar una cifra exacta con las actas oficiales de cuánto eran las votaciones. La estimación que Antonio Ledesma está dando, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, quien está exiliado en Madrid, está dando que la diferencia total llevada a 100 entre Edmundo González y Nicolás Maduro serían de 4.4 millones de votos de diferencia. Y ahí quiero hacer otro comentario. El año 2013 Venezuela estaba muy dividida y en esa oportunidad también se acusó un fraude desde la oposición. Pero todos sabíamos que era una elección estrecha, entonces meterle mano a la urna, al final ganó Maduro por 200.000 votos, menos del 0,9% de los votos de diferencia, era más fácil. Hoy en día es tan contundente el volumen de votos y el triunfo que por eso se ve tan burdo este robo. Lo que yo creo que va a pasar hoy día es que va a hablar María Corina y ojo con la gente en algún momento, ahora está aturdida porque el shock anoche lo vimos en su rostro, fue muy fuerte. Pero no vaya a ser cosa que se vean de nuevo las protestas que vimos ya hace algunos años atrás cuando Leopoldo López lo terminaron metiendo preso. Exactamente. Mira, y lo que tú dices es el meollo de la esperanza que tenían los venezolanos. O sea, era tal la diferencia que se iba a lograr de votos que no había cómo amañar la elección. Era muy difícil. O sea, tú no podías ir, porque si una elección, como dice José María, es estrecha,
te la arreglé para subir un puntito por acá. Cajas por allá y... Uno patalea, El suple y el uno niple, patalea, pero como los que... maestros en Chile. Ya, pero cuando tenía una diferencia de 70 a 30, No hay por dónde. o sea, ya es por eso, vuelvo a decir, el golpe de la frustración es muy grande. Este cacerolazo, en uno de los barrios más populares de Caracas, Una señal. donde, dicho sea de paso, el gobierno de Nicolás Maduro se ha ido quedando sin divisas para mantener a toda esa gente que era su base, digamos, a base de subvenciones, le va a costar. No sé, no sabemos hasta qué punto, pero es interesante ver estos fenómenos sociales porque no sabemos muy bien y la incertidumbre que nos mostraba José Arnaldo está mezclada con resignación. Pero vamos a ver si se resignan. Yo creo que eso es algo... Repe. ¿Ah? En Petare la gente acampó la noche anterior para que le garantizaran porque había mucho temor de que las filas fueran tan largas y se lenteciera el proceso, que la gente llegó a acampar la noche anterior. Claro. Las imágenes son bien impresionantes. O sea, Petare era el bastión del chavismo y anoche yo pude ver, por ejemplo, un acta que tengo aquí de Petare con Edmundo González 791 votos, Nicolás Maduro 134. Y ese era el bastión del chavismo. Entonces, la verdad es que las personas que están ahí, yo insisto en el concepto, creo que están en shock, creo que están aturdidos, creo que están con la desilusión, pero yo creo que es un pueblo que va a despertar. Pero, José Ojo, María, el himno de Venezuela dice gloria al bravo pueblo. Bueno, yo creo que es el momento para que Venezuela José María, sea brava, sea bien brava ahora. El punto es que acá hay una escalada que puede ser peligrosa. Y lo digo abiertamente. Sabemos que también el chavismo ha sido muy eficiente en poder mantener muy contentos y dentro de su fila a los militares, digamos. Exacto. Por ejemplo. Porque hay algunos que ya están mirando los cuarteles, pues aquí a quién nos salva, digamos. Pero en el fondo, eso es una escalada peligrosísima que puede terminar en enfrentamiento fratricida, que es lo que no quisiera nadie que pasara, ¿cierto? Yo quiero profundizar eso contigo. Y sería también fantástico que este señor dijera, a ver, ¿sabe que ya? Mire, que venga una comisión de la OEA a contar los votos. Ah, perdimos. Pero hay un punto que es muy difícil que esta gente se vaya del poder porque Maduro y sus secuaces Queda desprotegido. caen presos por crímenes de lesa humanidad, por desapariciones forzosas, por tortura, por narcotráfico, por un montón de corrupción. Pero ojo, Tráfico de Repe, armas. ¿Ah? ojo que Edmundo González se abrió una amnistía. Sí. Porque la estrategia de la oposición fue la siguiente. Aló, Elwin, yo estoy dispuesto a coexistir con el dictador, incluso viviendo aquí en mi país. Eso es lo que acá, ojo, la oposición se ha inspirado mucho en la transición chilena. Este no es un tema ajeno. Ellos decían, estoy dispuesto a vivir y le dejo al circuito internacional penal las persecuciones respecto a estas personas. Internamente yo no voy a tensionar, me interesa más reactivar el país, transitar, Claro. pacificar el país y le dejo al resto del mundo. Con Pinochet fue distinto, en Pinochet en ese momento no existía la Corte Penal Internacional, no había un circuito internacional de justicia que pudiese perseguir a los responsables de la dictadura chilena. Pero en este caso sí lo existe, con ya expedientes abiertos en esa corte. Entonces el mundo en una entrevista dice, yo estoy dispuesto a la amnistía, yo estoy dispuesto a garantizar una transición pacífica, porque la oposición venezolana sabe que el desafío de hacer justicia le va a quedar a los circuitos internacionales y no necesariamente a los tribunales internos del país, que además son poderes del Estado que hay que reconstruir prácticamente de Completo, cero po. porque están totalmente intervenidos. Ahí, Olivardo. Hay un punto que puede desembocar en las próximas horas. El régimen de Maduro tiene una musculatura más allá de las Fuerzas Armadas, que la tiene totalmente, que se llaman los colectivos chavistas, los colectivos bolivarianos. Y esto significa 1 millón de personas que la armaron para policiales. Pero podría estos decir. son como cuadrillas de Empoderaron. matones que andan por las Sí, calles. con motocicletas, con impunidad, armados, que fue de las que denunció José María en el sentido de que atacaron unos centros de votación. Entonces, aquí el cuadro de cómo desemboca esto es, si hay masivas protestas, la reacción de Maduro va a ser la represión. Y va a reprimir con los métodos tradicionales y apoyado con
estas Estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió anoche. A través de redes sociales se dieron a conocer lo que hacían los colectivos. Y ese punto... Eso es en San Antonio de Táchira. Ahí hay presumiblemente, porque solo hay un reporte no oficial de la oposición, un muerto y 6 heridos. Eso es San Antonio de Táchira y esos son los colectivos chavistas que ayer junto al ejército intentaron de llevarse las cajas y la gente salió a defender las cajas para que no se robaran los votos. Porque si tú ya hiciste el paso del fraude, ahora lo vas a sustentar. ¿Qué es lo más delicado? Lo vas a sustentar y tiene cómo hacerlo, sobre todo tiene una herramienta que es esta de los colectivos chavistas. Yo lo que estoy sorprendido es de que la oposición no haya tenido un plan B. ¿Qué significa eso? Ellos debieron haber pensado que la probabilidad de que esto ocurriese era alta. Tú dices que en el fondo, Libardo, que ellos debieron haber hablado antes de que se proclamaran ganadores los de gobierno. Sí, porque lo que están haciendo los gobiernos internacionales. ¿Pero en qué hubiese cambiado eso? Es que la presión es más fuerte. Pero la presión si hasta la presión el momento, no les importa. Si la presión no le hace ni media. Pero espérese, pero no han hablado, por ejemplo, ha hablado Joe Biden, ha hablado el secretario de Estado, nada más. Pero no ha hablado el presidente de Estados Unidos. No ha hablado aún. O sea, aquí hay unos actores que también, uno dice, bueno, pues este silencio de los opositores en Venezuela, pero también en la comunidad internacional. Un partido Libardo. ¿Sí? Hay dos actores que son clave, que me gustaría escuchar tu análisis, que son Lula y Petro, que son quienes durante los días previos a la elección han mantenido comunicación constante con Nicolás Maduro. ¿Sí? El silencio de Petro es impresionante, habló solo la Cancillería colombiana no reconociendo los resultados anoche. Lula también tiene un rol. Los países que acompañaron el acuerdo de Barbados, entre ellos Chile como observador, no como mediador, pero sí como observador, tienen un rol fundamental. Porque esta es una transgresión infragante del acuerdo de Barbados, que era el que establecía el camino democrático hacia una transición venezolana. Sí. Y ahí es muy importante Lula y Petro, Libardo, porque ellos dos son los que tienen línea directa telefónica con Nicolás Maduro. Y que ya el gobierno de Petro, a través del canciller, ya marcó una pauta. Dijo, ¿sabe qué? Yo quiero verificación de las actas. Y es un cambio sustantivo, ¿ah? Mayor respecto a la relación que tiene Petro con Maduro. Pero el gran demócrata, Luis Ignacio Lula da Silva, el que quiere premio de paz, el que quiere que le den el premio Nobel de la Paz. El jefe del continente. El jefe del continente. ¿Por qué no habla? ¿Por qué el hombre que puede decir muchas cosas? Por eso yo digo, aquí todavía en la comunidad internacional hace falta las voces, pero uno podría decir, claro, necesitan más elementos. Y por eso es que el rol de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado es entregar las evidencias de lo que ocurrió el día de ayer para que venga una presión mucho más fuerte. ¿Por qué el silencio que estamos viendo? Este compás que genera el desgano